Muy buenas noches, Askiarum aquí, Panagila Cuyacanaka. Muy buenas noches, estimados amigos, amigas. Esta oportunidad les voy a mostrar alguna experiencia en Google, ya desde la última información que ha aparecido, ¿no? Hoy vamos a verificar específicamente traducción, ¿no? Traducción de la Aymara en línea, ¿no? Que ha proveído Google Translator en este caso. Entonces, ¿cómo ingresamos para buscar? Ya podemos incorporar y buscar dentro de la página, ¿no? Nos vamos inicialmente al buscador, ahí colocamos Google Traductor, ¿no? Y nos va a emitir a una página. Y la forma que tú buscas, no importa el navegador por lo que ingreses. Y obviamente acá ya nos va a aparecer el Google Traductor, ¿no? Traductor de Google. Y obviamente acá ya nos tiene una opción de elegir, ¿no? La opción, y acá hay para elegir específicamente, ¿no? Para elegir dentro de este área está el Aymara. Acá ya podemos identificar que el Aymara en sí ya está incorporado, ¿no? Para poder elegir una de las opciones en la traducción a cualquier idioma. Si en el caso, ¿no?, en los celulares, teléfonos móviles o en otros equipos no apareciera este área, hay que irnos al buscador de idiomas, ¿no? Y ahí vamos a buscar Aymara, ¿no? E incorporamos y nos va a aparecer esta opción, ¿no? Sin embargo, si nuestro equipo nos remite directamente a través del buscador, por ejemplo acá, y marcamos, ¿no? Ya nos va a aparecer Aymara al español y podemos elegir a otros idiomas, ¿no? Específicamente, y ingresando alguna característica, por ejemplo, palabras sueltas, y el español nos va a ir directamente. No hay mucha dificultad en la traducción de palabras. Por ejemplo, acá podemos colocar algunos más conocidos en la lengua aymara. Por ejemplo, si colocamos ¿no?, chakra, ¿no?, yapu, elegimos el español para que se entienda mejor, ¿no? Español, elegimos cultivo, yapu, etcétera. Otra palabra, si colocamos, por ejemplo, pisi, ¿no?, kunasa pisi, ¿no?, gato, por ejemplo. Palabras sueltas ya puede ser exclusivamente. Ahora, a partir de ahí que podemos generar otro tipo de oraciones. Por ejemplo, si queremos poner por ejemplo, es mi casa, tendría que traducir, ¿no? Por ejemplo, Utajawa al español, algunos no está apareciendo, por ejemplo, Utajawa, esto es mi casa. Y en el caso del español todavía no aparece. Por ejemplo, si colocáramos, a ver, pisisa con posesivos, algunas cuestiones, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer algunos experimentos en el Google Translator, cómo se ha ido adaptando el caso de la traducción del Aymara al castellano. Y la recomendación desde esta experiencia, como les estoy mostrando, es tener mucho cuidado, no siempre confiar en las traducciones en línea, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Es un aporte también, eso estamos agradecidos todos los que somos parte de la lengua aymara, estamos agradecidos que el Google haya incorporado, ¿no?, la traducción, pero hay que darnos cuenta que no todos está así como se traduce específicamente, ¿no? Pisisa debería ser mi gato, ¿no?, pero acá está colocando físico. Vamos a colocar algunos, por ejemplo, Arum Tansmawa, por ejemplo, ¿no? Arum Tasme, que no está apareciendo, por ejemplo. Ahora, vamos a leer otro tipo de oraciones, por ejemplo, Jutatawa, por ejemplo, ¿no? Jutatawa, que sería vas a venir, ¿no? Es un copo de nieve, por ejemplo, vamos a ir a algunos experimentos. Ahora vamos a ver al revés, ¿no? Vamos a ver al revés del español al aymara. Aquí vamos a colocar ¿cómo estás? Vamos a colocar Kamisaraki, ahí, ¿no? Después buscaremos a ver correctamente vienes a mi casa, vamos a colocar, ¿no? Utajar Hutaphan. Por ejemplo, en la traducción está un poco más específica, que se entendería, pero no está tan correctamente, ¿no? Podríamos hacer Utajar, ¿no?
¿no? Vienes, a ver, lo vamos a colocar, tal vez por esta cometiendo error. Vienes a mi casa, está bien, ¿no? Ahí sí está correctamente. A ver, veamos otro más largo. A ver, vinieron cantando a la casa. Vinieron cantando a la casa. Acá, por ejemplo, correctamente hasta la estructura gramatical, ¿no? Específicamente está generando una traducción directa muy entendible, ¿no? Vinieron cantando a la casa, que acá sería el verbo, por ejemplo, la estructura del verbo, y esto la complementación. Está el sujeto implícito, acá también está el sujeto implícito, acá estamos en la complementación y al final el verbo, ¿no? Estructuralmente está correcto. Entonces, lo que nos facilita este Google Translator es que del castellano lo podemos traducir al aymara. A ver, veremos si ocurre lo mismo con el inglés, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, colocar, ven acá, a ver cómo, Jutamakaru, ¿no? Está traduciendo correctamente, ¿no? A ver, incorporaremos otras expresiones como... a ver, vamos a ver. Let's play soccer, ¿no? Jugaremos fútbol a Natanyani, correctamente, ¿no? Como está usando todavía un préstamo específico, ¿no? Y a ver, vamos a ver otra expresión con el inglés. A ver, hay, ¿no? Hay una mesa, vamos a colocar, ¿no? Ma mesa uti, correctamente, ¿no? Entonces, esta experiencia, esta propuesta de Google Translator al aymara está específicamente cuando queremos traducir de otras lenguas a la lengua aymara, ¿no? Pero ahora, la dificultad, sí, la recomendación que les doy a cada uno de ustedes es que tengamos mucho cuidado al momento de traducir del aymara al otro, ¿no? Al español. Por ejemplo, vamos a colocar del aymara al español. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar Jupaj kusisitawa. Vamos a colocar Jupaj kusisitawa. Kusisitawa. Él está feliz de estar allí, ¿no? En algunos sí está correcto. A ver, Jutapunitawa, ¿no? Jutapunitawa. Y acá sí ya tiene un poco de dificultades el Google Translator, ¿no? Que no está tan correctamente. Viene Jutapunitao, no está traduciendo, ¿no? A ver, palabras más grandes. A ver, vamos a colocar acá checar con asim, ¿no? Siéntese aquí mismo, por ejemplo, ¿no? No habría mucho problema. Ahora, en el caso, a ver, un poco más grande, aruskipañani, ¿no? Hablemos de eso correctamente, ¿no? Hay algunas palabras que está fallando, entonces es un gran porcentaje que yo sí puedo calificar que el Google Translator ha hecho un gran trabajo respecto a la aymara, facilitándonos a cada uno de nosotros lo que tenemos la necesidad de poder entender algunas expresiones, pero sí, en el caso, ¿no? Si traducimos de otras lenguas a la aymara, no hay muchas dificultades, sí se entiende, ¿no? Pero analizando gramaticalmente, quizá algunas cuestiones sería revisar, sin embargo, estaría correctamente. Ahora, algunas dificultades sí aparecen cuando iniciamos de la aymara. ¿Por qué ocurre de este lado? ¿No? Ustedes, quizá a quienes han pasado a aymara, han escuchado que hay gran variedad de aymaras, ¿no? Una variedad con características lingüísticas en Perú, una variedad de aymara en Chile, una variedad de aymara en Bolivia, y en propio Bolivia hay la aymara orureño, potosino, el aymara paceño. Entonces, por eso es que en el Google Translator un poco está dificultando la traducción. No sabemos del servidor con qué variedad de la aymara ha ido colocando. Ahora vamos a verificar algunas variedades, ¿no? Específicamente, a ver, una variedad boliviana diferenciada en el caso, por ejemplo, aymara orureño, ¿no? Macawa, por ejemplo. La espada, que no está tan correcto.
Ahora si coloquemos este makawa, por ejemplo, es de irse, me voy a ir, dice, ¿no? Vamos a colocar, a ver, una variedad más conocida, sarjawa. Colocamos sarjawa, me voy a ir, correctamente, ¿no? Ahora, si colocamos una variante, por ejemplo, lentamente, lentamente, más o menos la traducción, ¿no? Entonces está incorporando las variedades, ¿no? Otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta también al incorporar dentro del traductor, ¿no? Es específicamente esto, ¿no? Las expresiones idiomáticas, los modismos, por ejemplo, ¿no? Si acá le colocamos, por ejemplo, amparani, protégeme, por ejemplo. Esto es una expresión idiomática para decir que es ratero, alguien que roba. Entonces, el caso de las expresiones idiomáticas hay que tener muy en cuenta en el Aymara, conocerlo específicamente. Si en el posible ustedes colocan directamente la traducción, ¿no? Del Aymara, ¿no? Los modismos, metáforas, eso sí va a tener que ver mucho una atención, ¿no? Hay que incorporar un análisis, conocer esas expresiones para poder comprender mejor, ¿no? Entonces, en su gran porcentaje es un aporte muy grande y espero que les sirva estas experiencias, estas recomendaciones también para poder usar este recurso, ¿no? El traductor en línea de Google Translator, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy. Cualquier situación vayamos experimentando y de a poco la lengua aymara se va entrando a otros ámbitos donde hubiese necesidad específicamente de traducir en línea, ¿no? Con esta herramienta muchos ya van a poder trabajar la lengua, entender la lengua y obviamente es una herramienta, además un recurso muy útil para seguir desarrollando, engrandeciendo esta lengua hermosa que es el aymara. Ukama kiwa hikisinikama taqini ukamaja taqini sachamancha sipjañani, ¿no? Ukama, a ver, un saludo vamos a colocar como lo ha colocado. Hayaya, felicitación. Kusapone, ¿no? Walik, ukamaj, ukamaruya texta. Hasta la siguiente oportunidad.